Levítico, capítulo 4, versículo 1. Ofrendas por el pecado. Habló Jehová a Moisés diciendo, versículo 2. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, versículo 3. Si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto por expiación. Versículo 4. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro, y lo degollará delante de Jehová. Versículo 5. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. Versículo 6. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre, y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová, hacia el velo del santuario. Versículo 7. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Versículo 8. Y tomará del becerro para la expiación toda su grosura, la que cubre los intestinos y la que está sobre las entrañas. Versículo 9. Los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de ellos de sobre el hígado. Versículo 10. De la manera que se quita del buey del sacrificio de paz y del sacerdote que hará arder sobre el altar del holocausto. Versículo 11. Y la piel del becerro y toda su carne, con toda su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol. Versículo 12. En fin, todo el becerro sacará fuera del campamento a un lugar limpio donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña, en donde se echan las cenizas será quemado. Versículo 13. Si toda la congregación de Israel hubiere errado y el yerro estuviere oculto a los ojos del pueblo, y hubieren hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y fueren culpables, versículo 14. Luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro por expiación, y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Versículo 15. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. Versículo 16. Y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión. Versículo 17. Y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre y rociará 7 veces delante de Jehová hacia el velo. Versículo 18. Y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante de Jehová en el tabernáculo de reunión, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Versículo 19. Y le quitará toda la grosura, y la hará arder sobre el altar. Versículo 20. Y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación, lo mismo hará de él. Así hará el sacerdote expiación por ellos, y obtendrán perdón. Versículo 21. Y sacará el becerro fuera del campamento, y lo quemará, como quemó el primer becerro. Expiación es por la congregación. Versículo 22. Cuando pecare un jefe e hiciere por yerro algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová su Dios, sobre cosas que no se han de hacer, y pecare. Versículo 23. Luego que conociere su pecado que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto. Versículo 24. Y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío, y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto, delante de Jehová. Es expiación.
Versículo 25. Y con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y lo pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto. Versículo 26. Y quemará toda su grosura sobre su altar, como la grosura del sacrificio de paz, así el sacerdote hará que él la expiación de su pecado y tendrá perdón. Versículo 27. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no han de hacer, y delinquiere, versículo 28. Luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto, por su pecado que cometió. Versículo 29. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Versículo 30. Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Versículo 31. Y le quitará toda su grosura, de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él, y será perdonado. Versículo 32. Y si por su ofrenda, por el pecado, trajere cordero, hembra sin defecto traerá. Versículo 33. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación y la degollará por expiación en el lugar donde se degüella el holocausto. Versículo 34. Después con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y la derramará el resto de la sangre al pie del altar. Versículo 35. Y le quitará toda su grosura, como fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová. Y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido, y será perdonado. Amén.